Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Vamos a esperar un ratito que vengan sus compañeros para poder iniciar la clase. Bien, vamos en este caso a comenzar. Ya más o menos vamos a llegar a 20 participantes. Vamos en este caso a hablar de el campo gravitacional. En principio, cuando se habla de campo, siempre va a ser referido a una fuerza que es capaz de actuar a distancia. Entonces, no todas las fuerzas tienen esa propiedad, ¿no? Como te decía, ¿no? La tensión de la cuerda obliga a que la cuerda y el cuerpo estén unidos de alguna manera, estén en contacto directo. La normal, la fricción, implica que los cuerpos que están, en este caso, pues, aplicándose esas fuerzas, estén siempre en contacto. Pero hay fuerzas que actúan a distancia, como vimos justo en la clase anterior, donde la fuerza de gravedad justamente actúa a distancia, ¿no?
Se calcula justo como el producto de la constante de gravitación por el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia. Entonces, aquellas que actúan a distancia, podemos reinterpretar su acción de esta manera, ¿no? Como el cuerpo que aplica esta fuerza no puede estar en todas partes para tener contacto con el otro, entonces el cuerpo que produce estas fuerzas que actúan a distancia va a crear a su alrededor una propiedad llamada campo. Y el campo va a ser el intermediario para que él pueda aplicarle fuerza a otros cuerpos. Esa es la idea básicamente del campo, ¿no? Igualito va a ser para el campo eléctrico, igualito va a ser para el campo magnético, para cualquier interacción a distancia. Entonces, hablemos concretamente del campo de gravedad. Supongamos que tenemos una masa M y que colocamos en diferentes posiciones alrededor de esa masa otra masa M'. Entonces, en cada posición, la masa M' experimenta una fuerza debida a su interacción gravitacional con M. Es por así decirlo. Yo tengo aquí la masa M y la masa M'. Y por ejemplo, trazo mi vector posición, la posición en este caso de la masa prima respecto de la masa M en este caso. Entonces, yo aquí tengo la fuerza gravitacional, que tú sabías que era G por el producto de masas entre la distancia al cuadrado. Solo que ahora vamos a escribirlo de manera, en este caso, vectorial. El vector R justamente sale de la masa M a la masa M'. La fuerza de gravitación es de atracción en este caso. Entonces, M' está siendo atraído justamente por la fuerza gravitacional, donde la última parte, si tú observas, acá está Gmm entre la distancia que lo separa elevada al cuadrado. Pero de manera vectorial, yo puedo expresar esto como el vector unitario, justo en la dirección del vector R, su vector unitario, y como la fuerza es contraria, se le pone un signo menos. Esa sería la expresión justamente de la fuerza gravitacional, ya de manera un poco más formal. Ahora, tú sabes que el vector unitario es el vector entre su módulo. Entonces, esto tú puedes reemplazar aquí en la última expresión y obtener la segunda, que sería el vector dividido entre el módulo de R al cubo. Son expresiones simplemente de la fuerza gravitacional. Pero aquí está el detalle. Si yo coloco la masa M' en diferentes posiciones, yo voy a tener diferentes expresiones para la fuerza, porque va a estar cambiando pues el vector R, va a estar cambiando el módulo eventualmente, y la fuerza gravitacional va a cambiar con la posición. Entonces, por supuesto, acuérdate que acción y reacción, así como M' recibe fuerza, M también recibe fuerza. Y va a ser de la misma magnitud, pero opuesta. Pero yo me voy a fijar simplemente ahorita en M'. Yo me voy a fijar en lo que le pasa simplemente en M'. Ahora, podemos decir que M produce en el espacio que la rodea una propiedad física llamada campo gravitacional y que se reconoce por la fuerza que M ejerce sobre la otra masa. Si existe algún efecto en el espacio vacío alrededor de M, aun cuando no usamos la masa de prueba, ahí es masa de prueba, M', para examinar el campo, es algo sobre lo que podemos especular. Y hasta cierto punto no interesa, ya que notamos el efecto del campo cuando usamos una segunda masa. ¿Qué significa esto de aquí? La masa M crea su campo.
Pero la única manera que tú te des cuenta de que hay campo es trayendo otra masa. Y que esas masas que tú traigas reciba fuerza. Ya, eso es lo primero que tienes que entender. El campo, en este caso, no podemos medirlo sin que haya justamente otro cuerpo presente que siente su efecto. ¿Ya? Por eso dice ahí que es una cuestión especulativa, ¿no? O sea, no es que tú vas a montar un experimento de que, acá medí el campo sin usar otra cosa. No, porque si tú vas a medir el campo usando otra cosa, ya estás usando otro cuerpo también. Entonces el efecto del campo justamente es la fuerza. Un cuerpo crea el campo. ¿Cómo sé que hay campo? Trayendo otro cuerpo y que ese otro cuerpo reciba fuerza. Ese es el asunto del campo de gravitación. Entonces fíjate acá. En ese punto P, yo voy a evaluar la intensidad del campo gravitacional, ¿ya? Porque después uno solamente habla de campo nada más. El campo es la propiedad, pero lo que se mide es la intensidad del campo gravitacional. Ese va a ser entonces como la fuerza ejercida sobre la unidad de masa colocada en P. Entonces en el punto P, yo voy a tener la intensidad del campo gravitacional que se va a calcular como la fuerza gravitacional que recibe la masa en esa posición dividido entre la masa justamente que recibe dicha fuerza. Esto va a ser la fuerza de gravedad que actúa sobre la masa colocada en P dividido entre la masa colocada en P. Así yo determino justamente el campo de gravitación, en este caso producido por la masa. Que como tú ya sabías hace un rato, teníamos dos versiones, que era G, producto de masas, se va a ir entonces uno de la masa del producto, y te queda esta expresión o esta expresión de aquí. Eso es lo que nosotros tendríamos para masas puntuales. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando hablemos de campo, va a haber siempre un cuerpo que lo genere. Una masa que genere el campo. Y va a haber otra masa que recibe el efecto del campo, que es la fuerza. En nuestro dibujito, la masa que genera el campo es esta. Esta es la que crea el campo. Por eso que el campo gravitacional va a depender de dicha masa. Va a haber otra masa que recibe la fuerza. Y a partir del efecto del campo, yo también puedo evaluar así el campo de gravedad. Entonces, hay una masa que lo crea y una masa que recibe su efecto. Listo, entonces vamos a continuar, muchachos, ¿ya? Entonces, el campo gravitacional siempre está orientado hacia el cuerpo que lo produce. Entonces, este vector G siempre va a estar orientado, apuntando hacia el cuerpo que lo está generando, que lo está creando en este caso. ¿Ah? Entonces, estas son cositas. El próximo semestre, cuando estés en Física 3, tú en este caso ya vas a ver otras situaciones, en este caso ya más complicadas. Porque en este caso vas a ver cuestiones similares, pero por ejemplo, tú sabes que hay carga positiva y negativa, que el campo eléctrico apunta en diferentes direcciones. Entonces, esto tómalo como un preámbulo de lo que vas a ver en Física 3, porque vas a ver esto de todas maneras. Vamos en este caso a continuar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, si tenemos varias masas, por ejemplo, por el principio de superposición, cada masa podría ejercer fuerza sobre alguna que colocásemos en el punto G.
Y por ende, de alguna manera, entonces, fíjate, yo vería también pues que cada una de estas masas produce su propio campo gravitacional. Entonces, de la definición de G, si uno coloca una masa M en el punto P, esta recibiría una fuerza gravitacional igual en este caso a la fuerza gravitacional igual a la masa por el campo de gravedad en ese punto. Y esta fuerza no es ningún viejo desconocido, este es tu amigo el peso, ¿no? Entonces, fíjate, en un sistema de masas, donde cada una pues produce su campo, la fuerza en el punto P vendría dada por esto, ¿no? Recuerda que cada cuerpo ejerce su fuerza de manera independiente por superposición. Entonces, la masa que coloquemos en el punto P va a estar recibiendo estas fuerzas que tú estás viendo. M por G, donde G es el campo gravitacional producido por cada una de las otras masas. En el cual yo puedo factorizar. Y entonces, por principio de superposición, yo tendría que la gravedad, la cual yo voy a evaluar como la fuerza que recibe la masa en el punto P, dividida entre la masa ubicada en el punto P, se transformaría simplemente en la sumatoria de los campos de gravedad. Y habría que hacer la suma justamente correspondiente de cada uno de ellos. Entonces, básicamente son cuestiones que, en principio, tú sumarías, ¿no? Ahora, ten en cuenta que la constante de gravitación es pequeña, o sea, no vas a pensar tú que si tú ves tu lapicero, tu computadora y tu mouse, tú vas a sumar sus campos gravitacionales. O sea, esta fuerza no tiene sentido para cuerpos cuya masa no es, en este caso, muy grande, ¿no? Tiene que ser una masa considerable para poder evaluar esto de aquí. ¿Ya? Sería una fuerza insignificante, en este caso, la gravitación de los cuerpos que te rodean ahorita. Pero cuando hablamos del Sol, hablamos de la Tierra, de la Luna, yo puedo aplicar esto de acá con tranquilidad. O sea, yo puedo, por ejemplo, en el espacio, en un punto determinado, sumar justamente el campo de gravitación de la Tierra, del Sol, de la Luna y de los planetas a la distancia indicada en la cual su gravedad tenga, en este caso, un valor significativo. Entonces, básicamente es para eso. Nunca pierdas el enfoque sobre lo que estamos evaluando o dirigiendo. Vamos en este caso a hablar de las líneas de campo gravitacional. Muchachos, es una representación de cómo es que cambia el campo gravitacional producido por el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esto nos permite ver cómo se distribuye la intensidad del campo gravitatorio en el espacio. No hay que olvidar que la intensidad del campo en un punto es la fuerza gravitatoria que por efecto del campo experimenta la unidad de masa situada en ese punto, o sea, fuerza entre masa. A la hora de trazarlas, hay que tomar en cuenta las siguientes propiedades. Primero, estas líneas son líneas continuas. ¿Ya? Si hay una línea, no puede ser que haya una discontinuidad en este caso. ¿Ya? Son siempre líneas continuas. O sea, si hay gravedad, va a haber estas líneas y van a ser continuas. No puede haber un lugar donde haya gravedad y el campo se corte, sea discontinuo. No tiene sentido. Si hay gravedad, siempre van a ser líneas continuas estas aquí. De modo que la orientación de este vector de intensidad de campo es tangente a dichas líneas. O sea, en cada punto que yo quiera calcular el campo va a ser tangente. Esa es una propiedad. Otra, estas líneas siempre son entrantes hacia la masa generadora del campo. O sea, la masa que crea el campo, siempre van a ser estas líneas apuntando hacia la masa que la genera. Esa es la propiedad de las líneas del campo de gravedad. En cuanto a su extensión,
Cada línea partiría desde el infinito y terminaría en el punto en el que se genera el campo. Es decir, ocupa toda la extensión abarcada por el campo. O sea, para que veas el alcance justamente de estas líneas en este caso. Por ejemplo, en el campo eléctrico que tú vas a ver, yo puedo confinar el campo eléctrico y hacer que haya campo eléctrico en una parte del espacio y en otra no. Eso no se puede hacer con la gravitación. La gravitación ocupa todo el espacio. Por ejemplo, en cuanto a su concentración, es decir, cuántas líneas en este caso tenemos y toda la cuestión. El número de líneas que atraviesan una unidad de superficie es proporcional al módulo de la intensidad del campo eléctrico. ¿Esto qué significa? Yo tengo, por ejemplo, aquí mis líneas, en este caso, de campo eléctrico, por así decirlo, bueno, de campo gravitatorio, perdón. Entonces, si yo tomo aquí un área y tomo por aquí la misma área, entonces, si por aquí, para esta área, pasan más líneas a través de esta área de aquí, significa que el campo de gravedad tiene mayor intensidad. Pero si para la misma área que coloco por aquí, pasan menos líneas de campo gravitacional, significa entonces que el campo aquí es menor. A eso es lo que se refiere esta propiedad. Esta propiedad de líneas que atraviesan una superficie, tú ya lo viste cuando postulaste la uni. Eso se llama justamente flujo. Tú estudiaste lo del flujo magnético. Esto vendría a ser un flujo de campo de gravitación. ¿Ya? Entonces, son conceptos que tú ya has visto antes. Ya los has visto. Solo te los estoy refrescando nada más. ¿Ya? Y por último, nunca se entrecruzan. Es decir, no puede haber dos líneas de campo gravitacional que se crucen en un punto del espacio. Por cada punto del espacio pasa una sola línea de campo gravitacional y no más. ¿Ya? Entonces, muchachos, los detallitos justamente que aparecen aquí son propiedades del campo de gravitación. Por ejemplo, acá tenemos la Tierra. Representación del campo gravitacional. Entonces, como básicamente acá tenemos las líneas del campo gravitacional, entonces, esta de aquí justamente nos muestra que el campo gravitacional producido por la Tierra es radial, siempre apuntando justamente aquí, en este caso. Ahora, si nosotros consideramos también a la Luna también crea su campo gravitacional. Entonces, básicamente es una representación de cómo sería el campo de gravitación del sistema Tierra-Luna, en este caso sus líneas de campo. Entonces, fíjate que de este lado de aquí, yo tengo más líneas que del otro lado. Del otro lado tengo menos líneas, de este lado tengo más líneas. Ahora tú dirás, profe, ¿por qué no? Porque de este lado, yo tengo el campo terrestre y el campo lunar. Entonces, acá yo tengo un campo justamente, pues, más intenso. ¿Y qué significa que sea más intenso? Que las líneas tienen que estar más juntas. En cambio, del otro lado, ¿por qué vemos menos líneas? Porque tú tienes para un lado el campo gravitacional de la Tierra y para el otro lado tienes el campo justamente lunar. Como estos se van a oponer, el campo va a ser menor.
Por ende, hay menos líneas de este lado que del otro lado. ¿Ya? Cuestiones que tú ya sabes realmente, o sea, lo que estoy contando tú ya sabes de alguna manera. Ya lo viste antes. Entonces, más o menos para que te alinees en esta cuestión de cómo se comporta el campo gravitacional en este caso. Obviamente, tú ya sabes que si se oponen, eventualmente habrá un punto donde se anule el campo de gravedad, que vendría a ser aproximadamente el punto A. Entonces aquí, por ejemplo, la figura muestra el campo alrededor de dos masas desiguales. Por ejemplo, la Tierra y la Luna. Las líneas aquí no son radiales en todas partes. O sea, si no existiera la Luna, el campo terrestre sería netamente radial. Pero por la Luna vemos este comportamiento que estás viendo aquí en este caso. Y en la vecindad del punto A, cerca al punto A, el campo es bastante débil. Y en A es cero el campo en este caso. Entonces, en cada punto de la línea de campo, la orientación del campo es tangente. Entonces las líneas se trazan de modo que su densidad sea proporcional a la intensidad del campo. Entonces aquí, por ejemplo, el campo es radial, entonces va a ser tangente. Tú sabes que la tangente se traza con dos puntos bien cercanos, pero en una recta, dos puntos bien cercanos van a estar contenidos en la misma recta también. Entonces, en este caso, siempre es tangente, ¿ya? En realidad siempre es tangente. Tú sabes que la tangencia, como te digo, se elige dos puntos cercanos a una curva y se traza justamente la línea que los conecta para puntos bien cercanos. Entonces, aquí siempre el campo es tangente. Aquí también este campo es tangente en este punto. ¿Ok? Entonces, más o menos para que vean cómo se comporta el campo gravitacional, de manera conceptual en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ya. Entonces, continuamos, ¿ya? Acá empieza, muchachos, la jarana. Ahora vamos a hacer cálculo del campo gravitacional. Todo lo anterior ha sido conceptual para llevarte de la mano algunos conceptos, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer un poco de cálculo. Entonces, fíjense. Yo tengo aquí, por ejemplo, un cuerpo y dentro de él elijo un elemento de masa delta de una masa pequeña. Yo voy a evaluar el campo en cierto punto. Entonces, el punto que voy a elegir es este. Y lo que voy a hacer es considerar el campo de gravedad generado por todas las masas que forman este cuerpo. Entonces, es lo mismo de siempre. Menos G, acá sería por la masa, que sería delta de M. Y acá tendríamos en este caso, pues, la posición entre su módulo al cubo o su unitario entre su módulo al cuadrado. Ya tú ya viste en este caso, lo hemos deducido al inicio, ¿no? Entonces, finalmente, el campo gravitacional estaría dado por esta expresión. Ahora, 1. Hay que hacer la integral en la masa. Hay que relacionar esta integral justamente con esta posición también. Es la primera vez que tú vas a integrar vectores en sí, con vectores. Y hay que tomar en cuenta algunos detalles para hacer estas integrales en este caso. Ahora no te asustes porque al final uno puede hacer estos cálculos sin ir tanto a la parte matemática dura, sino cuestiones prácticas.
Entonces, un aliado potente en este tema, antes de que te mandes con tus integrales así rayadas, va a ser justamente pues la simetría del problema. La simetría del problema va a ser en este caso un aliado potente para reducir justamente el tiempo de cálculo. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a arrancar con un ejemplo sencillísimo. Ya, bien sencillo. Ya, miren. Tal vez es el más fácil de todos. Calculemos el campo gravitacional producido por un anillo de masa m y radio r en un punto del eje de simetría ubicado a una distancia h del centro. O sea, más o menos esta es la figura. Ya está. Quiero hallar el campo de gravedad aquí. Este punto está a una distancia h del centro del anillo. Yo quiero calcular eso. Entonces, vamos a aplicar lo que viste hace un ratito. Es de este anillo tomar justamente pequeños segmentos del anillo. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una masita. A partir de esta masita, trazo mi vector posición R hacia el punto donde quiero calcular el campo de gravedad. Entonces, esta pequeña masa va a contribuir con una pequeña parte de la gravedad en este punto. Ya, entonces, delta de G es como una pequeña parte de la gravedad que produce este pequeño pedacito delta de M. Entonces, acá tienes el radio, tienes el H y toda la cuestión. Entonces, hay que calcular ese elemento de ahí. Ahora, el módulo de R, que voy a llamar D mayúscula, por Pitágoras va a ser eso de ahí. Entonces, fíjate, si tú te mandas de H así para hacer el cálculo, te vas a complicar un poco. Acá tenemos que ser inteligentes, para que no operes tanto y para que aproveches la simetría del problema. Entonces, ¿cuál va a ser acá nuestro, digamos, como nosotros somos vivos, hay que hacer la siguiente maniobra? Esa sería la magnitud del campo, ¿no? Sería eso de ahí, su módulo. Pero este es un vector, y este vector va a apuntar siempre hacia la masa que lo crea. Acuérdate, la gravedad siempre apunta hacia la masa que lo crea. Para poder hacer este problema fácil, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la masa que está justamente al otro lado, en el diámetro. Una masa que esté diametralmente opuesta a la otra. ¿Para qué? Para que sea la misma R, el mismo H, para que la gravedad que genere ese pata sea del mismo módulo que el otro y esté justamente en un plano de simetría. Entonces, acá tú vas a tener un triángulo donde el H justamente vendría a ser, pues, como la mediana también en la altura, donde tú tienes tus campos de gravedad, uno apuntando hacia esta masa y el otro apuntando hacia esta masa. Entonces, yo voy a analizar la suma de estas dos contribuciones de la gravedad, de estas dos pequeñas gravedades. Entonces, va a ser el mismo ángulo, y yo puedo traer aquí el dibujito de esta manera. Yo tengo entonces mis dos masitas, uno y al otro lado, con sus campos de gravedad respectivos, con los mismos ángulos, la misma distancia, todo igual. Entonces, la clásica, descomponemos. Entonces, a la hora de descomponer, las componentes verticales van a, en este caso, a quedar.
Y más bien las horizontales, las que son perpendiculares a la línea de simetría, esas se van a anular en este caso. Entonces, fíjate acá. Es el mismo ángulo. Ahí tiene sus componentes. Entonces la componente de G por el seno de alfa termina eliminando. Y al final solamente se reduce a que cada masita del borde del anillo contribuye de manera efectiva con este valor de aquí, de G coseno de alfa, siempre apuntando hacia el centro del anillo. Entonces al final, cada masa justamente aquí de este disco, cada masita que lo forma, contribuye con una gravedad de este tipo apuntando hacia el centro. Porque para todas las demás masas que son diametrales va a ocurrir lo mismo. Entonces es justo lo que está escrito ahí, ¿no? Ya para dos elementos de masa separados diametralmente, las componentes perpendiculares al eje de simetría se anulan. Al final, cada elemento de masa contribuye de forma efectiva con la magnitud de la contribución G por coseno de alfa y apuntando siempre hacia el centro. Entonces, muchachos, continuamos por aquí. Ya tenemos la distancia D, tenemos ahí el H. Ya tú sabes la historia. Y cada uno contribuye con eso. El ángulo alfa lo puedes sacar en este caso, pues, aplicando esas cuestiones. Le puedes poner D también, H entre D. Entonces, DG. Recuerda que esto va a ser G por la masa entre la distancia al cuadrado. G por la masa entre la distancia al cuadrado. Esta va a ser la magnitud de G. Coseno de alfa, que está aquí abajo. Entonces, reemplazamos y lo dejo todo en términos justamente de R, H y G. En color les estoy poniendo lo que es constante. Esa va a ser la contribución de cada masita justamente del borde del anillo. Entonces, si colocamos ahí el eje Z, nuestro vector unitario sería menos K. Entonces tu gravedad sería el integral que estás viendo aquí. La magnitud de cada contribución, que al final va a ser esa, por el vector justamente menos K. Apunta justamente hacia el centro. Entonces, prácticamente este integral es un chiste porque todo es constante. Ya sacamos afuera todo lo que es constante y nos queda simplemente la integral de la masa, que simplemente va a ser la masa total del anillo. Y nos va a quedar esta expresión del campo de gravedad a una distancia h. Muchachos, una pregunta. Cuando h es 0, ¿cuánto valdría el campo de gravedad? ¿Cero? Ya. Eso es lo que te dice del cálculo, ¿cierto? ¿Y físicamente por qué? Que se anulan, pues. Se anulan todos los. Claro, se anulan. Como está en el centro, se van a anular todo. Claro, porque todos van a jalar para su lado. Todos jalan para su lado, se anula el campo de gravedad. Entonces, para que vean, por ejemplo, una pregunta. Si tú soltases una masa aquí, tú colocas una masa aquí y la sueltas, ¿qué movimiento seguiría esa masa? ¿Oscilatorio?
Claro, sería un oscilatorio, porque cuando está aquí la gravedad hace que vaya al centro. Pero recuerda que siempre el campo de gravedad apunta hacia el centro, en este caso del anillo, como ya hemos visto, por la descomposición. Pues la masita estaría oscilando entre esas dos posiciones, por ejemplo. Y entonces, de repente en el parcial, quién sabe, no se les puede poner un problema así, ¿no? Que calcules la frecuencia de oscilaciones, cosas de ese tipo. Básicamente son aplicaciones para que vean en este caso, ¿no? Bien, este es el más sencillo de todos, de los que vamos a ver. Vamos a ver otro campo de gravedad. Ahora un poquito ya más elaborado. Vamos a calcular el campo gravitacional producido por un disco. Israel, ¿levantaste la mano de casualidad o vas a hacer una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. Dime, dime. En el anterior, ¿por qué no puso todo eso por 2? Ya. Lo que pasa es que tú estarías, o sea, si tú quieres poner eso, ya no pondrías solamente delta de m, pondrías 2 delta de m. Y lo que hemos hecho es que al final, cuando yo coloco estos dos, sus componentes se anulan, las que son perpendiculares se anulan, como ya viste hace un ratito. Al final es como que cada una solamente contribuye con este pedazo nada más de la gravedad. Por eso que al final cuando yo integro todo nada más de frente, no pongo por 2. O sea, haz de cuenta que esta masa al final genera un campo de gravedad de este tipo, nada más. Porque el otro componente se anula con el que está en el diámetro. Por eso que no se pone por 2. Ya está, entonces, Gracias. ya está, no te preocupes. Ahora vamos a hacer la del disco. Entonces, como tú eres un palomilla, un disco lo voy a dividir en varios anillos. Pues. Y tendría que hacer entonces ahora la siguiente maniobra. Entonces, anoten por favor este campo de gravitación, el de aquí. Porque este resultado lo voy a jalar para el siguiente nada más. No, con un papelito nada más al vuelo. Ya está, entonces fíjate, es el campo de gravedad siempre apunta al centro, ¿ya? Hacia el centro. Y va a tener esta expresión. ¿Ya? Bien, entonces este resultado guárdalo porque lo voy a usar activamente en el siguiente ejemplo, ¿ya? Entonces, calculemos el campo gravitacional producido por un disco de masa m y radio r en un punto del eje de simetría a una distancia h del centro. Entonces el disco, y te piden calcular la gravedad en este punto. Bueno, acá le puse h y acá le puse z. Pónganle z acá, ¿ya? Acá pónganle z, ya está, más fácil, ya listo. Ahora, al final va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir el disco en coronas circulares de radio interno R y radio externo, en este caso, R más delta de R. Entonces voy a poner así, un disco en coronas circulares de radio R y de radio externo R más delta de R, un incremento. Y como delta de R es chiquito, prácticamente yo puedo aproximar cada una de esas coronitas, aproximarla en este caso a anillos. Esa es una corona circular, por si te has olvidado, ¿no? Entonces aquí, tu radio interno R, tu radio externo, hay que sumarle delta de R, y cada uno de estos anillitos va a tener su masita, en este caso delta de R. Yo voy a completar esto con un montón de anillos. Este disco circular de aquí, este disco. Perdón, muchachos. Entonces, si la masa está repartida, distribuida uniformemente en su área,
Entonces yo defino la densidad superficial de masa como la masa dividida entre el área, la cual se simboliza con la letra sigma. Entonces, si tomo todo el anillo, perdón, si tomo todo el disco, la masa va a ser en este caso la masa del disco entre pi r cuadrado. Pero si tomo aquí esta corona es como una tira. Si yo la expando va a ser como una tira de longitud 2pi por el radio y de un espesor delta de r. Entonces, el área de esta pequeña bandita va a ser 2pi r por delta de r. Y su masita va a ser delta de m, como te estoy viendo aquí. Entonces, al final, yo voy a expresar la masa de cada uno de estos anillos, cada una de estas coronitas circulares, va a ser simplemente 2pi r delta de r por la densidad superficial en este caso. Entonces, muchachos, acá tenemos la masa de cada uno de los anillos. Va a depender justamente de su distancia al centro, en este caso, como tú estás viendo aquí. Bien, entonces, aquí justamente por la distribución de masa podemos hacer esta aproximación. Pues vamos en este caso a continuar. Entonces, tú ya conoces el campo gravitacional de un anillo, o sea, acá ya partiste ya de un resultado conocido. Entonces, vamos a calcular el campo producido por un anillo, integrando en este caso de R minúscula, para que varíe desde 0 hasta R. Acá, sabes que el campo de gravedad siempre apunta al centro, ya se sube por acá. Entonces, como tú anotaste la del anillo, vamos a ir con calma. Como tú anotaste la del anillo, entonces, el del anillo, yo me acuerdo que era Gm por H, entre R cuadrado más H cuadrado, todo elevado a la 3 medios. Gm, en vez de H ponemos Z, en vez en este caso del R grande, pongo el R de este anillito, más Z cuadrado a la 3 medios. O sea, esto es lo mismo que viste hace un ratito con su vector menos K. Solo que ahora la masa, recuerda que la masa va a ser justamente proporcional con el área. Entonces el área de este anillo de aquí, como esta cintita de aquí, va a ser 2pi r delta de r y por la densidad. Entonces, esto es delta de m. Entonces, muchachos, ordenando, esa sería la contribución de uno de estos anillos, con los cuales yo voy a juntar todos esos campos gravitacionales para ir al disco. Ese sería el de un anillito en este caso. Estoy dejando en colores lo que es constante. ¿Ya? Bueno, el pi sigue teniendo constante. Entonces, fíjate. Tengo que hacer ahora la integral. Según esto, desde 0 hasta el r, que es el radio en este caso del disco, para poder hallar el campo de gravitación en ese punto. Entonces, muchachos, profe, ¿cómo voy a integrar esto? Es pura finta, nomás, mira. Tú sabes que z es constante. Z constante, entonces aquí yo tengo que la diferencial de r cuadrado más z cuadrado
Como z es constante, no hay contribución, no hay cambio en este caso de z porque es fijo, y nos quedaría el cambio de r cuadrado. Que esto de aquí es como si tú derivaras, en este caso, delta de r cuadrado entre r, en el diferencial de r, ¿no? Que puedes despejar de esta manera. Entonces tú ya tienes que, justo lo que está arriba, es la diferencial de lo que está aquí abajo. Entonces al final, hacemos nuestra integración. Estoy copiando lo que está aquí, lo estoy copiando aquí. Todo igualito. Saco lo que es constante. G, pi, la densidad. Este z también es constante. Para nuestro problema es fijo, no varía. Y el menos k lo sacamos en este caso a un lado. Del otro lado, ya tenemos aquí esta integral. Y esta integral sí es mucho más fácil. Es como si fuera delta de u sobre u a la 3 medios. Y hacemos nuestra integral aquí de 0 a r. Entonces al final, la integral de esto de aquí, te va a salir esto. ¿Ya? Si quieres tú lo corroboras después, en este caso con calma en casa, o si quieres corrobora ahorita. A ver, corrobora si esta es la integral. A ver, una chequeadita, muchachos, de repente me he equivocado. A ver, chequen, por favor. ¿Es correcto esa integral, muchachos? A ver, chequen. Pónganle a r z cuadrado, pónganle 1 nada más. ¿Está bien? A ver, muchachos. Sí, muy bien, excelente. Listo, entonces seguimos por acá. Entonces al final hay que resolver esta integral. Entonces acá tendríamos para r, esta sería la integral con r, aquí. Y aquí cuando hagamos la integral de r igual 0, te va a salir z al cuadrado raíz cuadrada. Y ya tú sabes que eso es el valor absoluto. Por eso que cuando tú veas esto en los libros, si tú vas a chequear después, yo quiero ver, de repente quieres ver otra manera de cómo se calcula. Yo lo he hecho lo más sucinto posible que he podido. Entonces acá, por ejemplo, algunos ponen signo de z, porque tú sabes que la función signo es el valor de la variable entre su valor absoluto, ¿no? Uno le pone signo de z y esto de aquí. Entonces, esa sería, por ejemplo, la expresión para el campo de gravitación en este caso. Y nuevamente regresamos, ¿no? Si z es 0, tú sabes que la función signo de 0 es 0, en este caso no tiene valor ahí, tendría la expresión del campo en el centro más o menos. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer un alto, ¿ya? Unos 10 minutitos, ¿les parece? Y luego ya pasamos a evaluar los cuerpos esféricos, el campo de gravedad. Y es más chévere todavía. ¿Ya? Así que, muchachos, un descansito y regresamos a las 11. ¿Ok? Entonces, a las 11 volvemos, ¿ya?
A ver, muchachos, ya volví. Profesor, una consulta. ¿De dónde Dime, sale el Z entre el otro de Z creo que es? ¿O no? Z entre módulo de Z, entre Sí, valor absoluto de Z. sí. ¿Dónde, o sea, cómo llegó ese resultado? Ahí define la función signo. Pues. Esa es la definición de la función signo. Creo que signo de Z es cero, creo, como te decía. Ah, vale, ok. Claro. Oye, chequea la función que han definido antes. Ya. Ya. Entonces, muchachos, continuamos, ¿ya? ¿Ya están todos por aquí? A ver. Entonces, ahora vamos a calcular el campo gravitacional producido por un cascarón esférico de masa m y de radio r en un punto del eje que pasa por su centro y ubicado a una distancia r del centro. Entonces, por ejemplo, tengo en este caso, pues, aquí un cascarón esférico. Solo la cáscara en este caso es la que tiene masa. El interior no tiene masa, solamente la cáscara nada más, parte de afuera. Y queremos hallar el campo aquí en este punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hacer radio R y toda la cuestión. Y otra vez voy a convocar justamente al campo de gravedad de un anillo en este caso. Entonces, yo voy a considerar que la masa está repartida uniformemente en la superficie de este cascarón. Entonces aquí voy a dividir entonces el cascarón esférico en varios anillos, en este caso, de este tipo. ¿Ok? Ahora, tú sabes, pues aquí tendríamos el ángulo referido a dicho cascarón. Y como voy a tomar anillos, en este caso, de poco espesor, entonces aquí, por ejemplo, tendríamos aquí que este pequeño angulito sería un diferencial del ángulo teta, ¿no? Un ángulo pequeñito. Esto para poder hallar justamente cuál va a ser el área que tendría este anillo, ¿no? Anillo que va a tener un espesor aproximadamente pues R delta de teta, este va a ser como su espesor, su alturita, y su radio que va a ser el radio del cascarón por el seno de teta justamente aquí. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta distancia de mayúscula desde el anillo, desde el borde del anillo hacia este punto de aquí, donde quiero evaluar el campo de gravedad. Entonces aquí algunas cositas. El ángulo aquí, toda la cuestión.
y procedamos. Tú ya sabes que el campo de gravedad de un anillo va a tener en este caso, pues, apuntando hacia el centro, en este caso, y que al final, este vendría a ser la contribución, en este caso, del campo de gravedad, en este caso, pues, del anillo en sí. Entonces, fíjense. Primero la masa va a ser en este caso el del anillo. Entonces aquí masa sobre área va a ser la densidad superficial. Esta va a ser la masa en este caso del cascarón entre el área de la superficie esférica. ¿Está listo ahí? ¿Perdón? Aldo, apaga tu micrófono para la próxima, por favor, ¿ya? Ya listo. A ver, entonces, están que le mandan a lavar los platos, pero a ver, escucha. A ver. En este caso aquí, esta va a ser la densidad superficial de masa. Entonces va a ser la masa del cascarón entre el área de su superficie, que es 4 pi r cuadrado. Para nuestro anillo, va a tener su diferencial de masa el anillo, ¿no? Aquí en este caso tenemos 2 pi r seno de teta, que vendría a ser la longitud de este anillo extendido, y r delta de teta, que vendría a ser el espesor de dicho anillo, el cual va a ser constante. Entonces aquí se va a ir el r cuadrado, y simplificando nos queda esta expresión de aquí. Ese sería el diferencial de masa de cada uno de los anillos que van a formar toda la superficie esférica. ¿Ya? Ahora, por ley de cosenos, tú vas a tener aquí la siguiente información. Tú tienes aquí que esta distancia de color negrito también es R, el radio de la esfera en este caso. Tienes R minúscula, que es la distancia que te interesa, el ángulo θ y la distancia D que hemos definido aquí, desde el borde del anillo hacia el punto donde evaluamos el campo de gravedad. Entonces aquí por ley de cosenos, yo tengo que D al cuadrado, esta distancia al cuadrado, va a ser el radio al cuadrado más R minúsculo al cuadrado menos el doble producto de dr coseno de θ. Entonces, si tú derivas esto, tomas la diferencial de D cuadrado, la diferencial de D cuadrado va a ser 2D diferencial justamente de D mayúsculo. Esto es constante, pum, constante, se va también. Lo único que no es constante aquí es coseno de θ. La derivada de coseno es menos seno. Y con este menos te queda 2R seno de θ diferencial de θ. Entonces ahí tienes una manera de relacionar justamente las distancias, en este caso con el ángulo en sí, para poder mandarlo todo integral de distancias, un poco más sencillo. Porque si la quieres mandar así, habría que hacer integrales esféricas y ya es un poco más complicado. Todavía tú no has llevado pues cálculo diferencial, no, cálculo diferencial e integral avanzado. Ahí vas a ver eso. Pero las integrales sencillas sí las puedes resolver, ¿no? Por eso en ese sentido va mi aviso. ¿Ya? Aquí he aplicado ley de coseno nada más, o sea, no he hecho ninguna cosa extraordinaria por si acaso. Aquí he aplicado ley de cosenos en este triángulo nada más. Y lo que he hecho es diferenciar simplemente. ¿Ya? Ahora, claro, eso digo, agua va a ser cuando vean en cálculo avanzado. Ahí sí van a sufrir de lo lindo. Pero no es el momento todavía. Por otro lado, hay que también relacionar con este ángulo. Porque tú sabes que la contribución de la gravedad habría que ser esta integral. Nosotros integramos esto para el anillo. Hay que hallar coseno de alfa también. Entonces, acá yo tengo el mismo triángulo, solo que ahora voy a despejar R mayúscula, que vendría a ser esta línea, en términos de D, de R
y del ángulo alfa. Entonces, aplico ley de cosenos acá también igualito. Y despejo cuánto vale el coseno de alfa, que va a ser justamente esto de aquí. Esta cuestión es sencilla, muchachos, como te digo, un poquito de geometría. ¿Ya? Entonces, fíjense. Luego, tú ya sabes que la magnitud del campo gravitacional siempre es gm entre la distancia al cuadrado. Entonces, en este caso, para el anillo, era g, la masa del anillo en este caso aquí, y esa distancia d elevada al cuadrado. Justo la misma distancia d que está aquí. Que era la raíz, que era r cuadrada, no, era r cuadrado más h cuadrado. Pero le ponemos d cuadrado aquí. Y por el coseno de alfa. Entonces, reemplazo el diferencial de masa con esto de aquí. Va a ser m mayúscula, la masa total en este caso de cascarón, seno de teta delta de teta sobre 2. Pues acá aparece todo ese término de aquí. Ya lo reemplacé ahí. Y coseno de alfa, que lo he despejado de la ley de coseno, lo dejo aquí. Va a ser un poco, digamos, extenso por la cantidad de variables que aparecen, pero a la hora que integres, te vas a llevar una sorpresa bien interesante. ¿Ya? Por lo menos eso sí te puedo ir avisando para que no te asustes tanto. ¿Ya? Ahora, pero como a su vez, seno de teta, delta de teta, yo lo puedo despejar de aquí, simplificando este 2 de aquí, lo puedo eliminar. Seno de teta, delta de teta va a ser d mayúscula por su diferencial entre el radio de la esfera por la distancia r donde quiero calcular el campo de gravedad. Si reemplazo eso y me va a quedar este resultado. Simplificamos una de las d's en este caso que está aquí y saco a un lado todo lo que es constante y al otro lado lo dejo solamente todo en términos de d. Entonces al final mi campo gravitacional lo voy a hallar por integración respecto a esta distancia d, que sale del borde, en este caso del anillo, hacia el punto donde quiero calcular el campo de gravedad. Entonces, muchachos, seguimos. Entonces, fíjate esta de acá. Esta va a ser tu, digamos, la ecuación que deberías anotar ahorita porque tú vas a usar eso para hacer integración. ¿Ya? Entonces tú anota ese pedacito nada más de cómo se calcula el campo de gravedad de un anillo justamente que se encuentra el borde de una distancia d del punto donde quieres calcular el campo. Entonces ahí va a quedar expresado de esa manera. Ahora, vamos a analizar dos casos. Primero voy a analizar cómo sería el campo de gravedad en un punto que está a una distancia r, ¿ya? Pero que está fuera, en este caso, del cascarón. Y después vamos a hacer el mismo cálculo para un punto que está dentro del cascarón. Ahí viene lo interesante. Para un punto exterior, fíjate, como te decía, D se mide desde el borde del disco, del anillo, perdón, hacia el punto donde quiero calcular la gravedad. Yo tengo que hacer la integración en esta variable D. Por lo tanto, yo tengo que calcular cuáles son los valores máximo y mínimo que toma D. Entonces, el mínimo va a ser cuando el anillo esté prácticamente aquí en el polo norte. Un anillo bien chiquitito. Y esa distancia D, justamente, como tú estás viendo, va a ser la resta de esta distancia R minúscula con el radio que es R mayúscula. Entonces, el D mínimo va a ser este de aquí. Siempre se toma del borde hacia ese punto. Del borde hacia ese punto. Del borde hacia ese punto. Entonces, el anillo que está en el polo norte
prácticamente su borde va a estar en el centro, básicamente, en la central, y el D mínimo va a ser R menos, R mayúscula. El otro va a estar justamente aquí. Por ejemplo, si el anillo estuviera por aquí, el D sería esto. Esto sería el D, perdón. Toda esa distancia de ahí. Pero para justamente hallar el D máximo, tomamos ahora el anillo que está en este caso en el polo sur, por así decirlo. Entonces el D máximo va a ser la suma de los dos, de R minúsculo y de R mayúsculo. Con esto yo saco geométricamente mi límite de integración. Entonces aquí el campo gravitacional apunta hacia el centro. Estamos sumando anillos. Tú sabes que el campo del anillo siempre apunta al centro. Entonces por integración se obtiene esto de aquí. Hay que hacer esa integral. Ahora tu ventaja básicamente va a ser la integral aquí nada más. Y esa integral es bastante fácil de hacer, muchachos. Entonces fíjense. Ahí yo ya lo he integrado todo por ti. Entonces separamos. Este es constante, diferencial, y estos son los límites de integración. La integral es un insulto para tu cerebro. La otra integral, tiene el mismo valor, va a salir este producto de aquí, en ese orden, y hay que hacer la integración de diferencial de dentro del cuadrado. Esta integral es súper conocida. Esa va a ser menos 1 sobre d. Y así es conocida esa integral de acá. Entonces, cuando desarrolles la primera, te va a quedar R más R mayúscula, que es el límite superior de la integral, menos R menos R mayúscula, en este caso aquí. Luego, hay que hacer esta integral de aquí, que operar. El resultado de aquí hay que operarlo. Entonces acá vamos completando. Acá te va a salir esto de aquí 2R. Esto de aquí hay que operar también. Te va a salir menos 1 sobre la suma. Y como el otro va a ser resta, te va a salir más. Más 1 sobre la resta en este caso. Aquí operando un poquito, seguimos jalando el resultado. Se simplifica un 2. Se simplifica el R y te queda GM entre 2R cuadrado. Y en la segunda parte te queda justamente la suma de las fracciones. Entonces aquí se simplifica esto. Y te queda 2R en este caso aquí. Y como tú ya tenías esta resta de cuadrados aquí, se simplifica con la resta de cuadrados de abajo. Se elimina ese término. Y te queda GM entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces, muchachos, tanta vaina pues. Tienes un cascarón esférico. Desde el centro y a una distancia R, tú ya conoces lo siguiente. El campo gravitacional siempre apunta al centro. Y su magnitud es esto. Ahora tú dirás, profe, pero eso no salía, ya no se conocía al inicio de la clase. Lo que hicimos al inicio de la clase fue para cargas puntuales. Esto es para un cascarón esférico. Y no interesa, muchachos, cuál sea el valor del radio del cascarón. Si el punto está fuera del cascarón, solo te interesa la distancia del centro al punto nada más. Y con eso ya tienes evaluado el campo de gravedad. Ese es para un punto que está fuera del cascarón. ¿Ya? Entonces, fíjate, ese en este caso es distinto. ¿Ya? Ahora. Entonces, con esto también se evaluaría, por ejemplo, el campo de gravedad en la superficie o cerca de la superficie, ¿no? Sí, la distancia del centro al punto. A este punto de aquí. A un punto exterior. ¿Ya?
La distancia R es la del centro digamos, del cascarón a un punto exterior del cascarón. Hay que estar fuera del cascarón. Entonces, en la superficie, simplemente reemplazarías R por el radio del cascarón. Ya tienes el campo de gravedad en la superficie en la parte exterior. Esto solamente es para la parte exterior, nada más. Ahora hay que hacer nuestro cálculo para un punto que está dentro del cascarón, la parte interna. Para un punto interior, D siempre se evalúa, acuérdate, desde el borde del anillo hacia el punto donde quieres calcular el cambio. Eso siempre se va a evaluar así. Entonces, aquí hay que hallar el R máximo y el R mínimo. Entonces, como tú ya eres más o menos ya experto por tu primera cálculo de hace un rato, el D mínimo va a ser el del polo norte otra vez. Y ahora, el D mínimo ya no va a ser R minúscula menos R mayúscula, sino al revés. El D máximo va a ser el que está en el polo sur, va a ser la suma de esos dos. Entonces hay que integrar en este caso, aquí, cuál sería la magnitud del campo, en este caso de gravedad. Hacemos nuestra misma integral, pero muchachos, ya cambiaron los límites de integración. Ya cambiaron. Entonces, aquí, integramos nuevamente. Fíjate aquí entonces, pues, la resta. Ahora más bien, el que se va a eliminar va a ser el R mayúscula, más bien. Hace un rato el que se eliminaba era el R minúscula. ¿Ya? Y la misma integral de hace un rato. Aquí ya lo operé por ti. Nuevamente son los mismos cálculos, nuevamente simplificando y todo lo demás. Acá se va a simplificar. Bueno, al simplificar va a quedar un menos aquí, porque son justamente restas contrarias. Como te decía, a la hora de operar, se elimina esto de aquí y te queda 2R minúscula. Y al final te va a quedar este resultado menos este que es idéntico al de acá. O sea que al final, después de todas las operaciones, el campo gravitacional dentro es cero. Pues un cascarón esférico tiene justamente, pues, esas, en este caso, ventajas. Entonces, mira, cómo se comporta el campo, en este caso, gravitacional. Fuera del cascarón hay campo. Fuera del cascarón hay campo. Apunta al centro. Y va a ser Gm entre esa distancia cuadrada. Pero dentro del cascarón, no hay en este caso campo gravitacional. Se anula. Entonces, fíjate la diferencia entre uno y el otro. Ahora, a modo de resumen, vemos pues que la magnitud del campo gravitacional producido por un cascarón esférico depende de la distancia entre el centro y el punto. Tengo un cascarón nada más, ¿ya? Radio R. Para distancias mayores al radio o iguales al radio, el campo de gravedad apunta hacia el centro y esa va a ser su magnitud, como si toda la masa estuviera en el centro concentrado. Por eso se dice que fuera el campo de gravedad se comporta como el de una masa puntual. Pero para puntos cuya distancia es menor que el radio, medida desde el centro, el campo gravitacional es cero. Tomando la distancia medida desde el centro,
y tomando la magnitud del campo de gravedad, este sería el resultado. Ese vendría a ser la magnitud del campo cerca a la superficie. Dentro no hay campo, fuera decrece como 1 entre R cuadrado. Eso sería, por ejemplo, un resumen, ¿no?, de cómo se comporta el campo gravitacional para un cascarón esférico con la distancia medida desde el centro. Muchachos, tal vez el cálculo más importante que vamos a hacer va a ser para una esfera sólida, porque eso nos va a ayudar a modelar, por ejemplo, cómo se comporta el campo de gravedad terrestre. Entonces, vamos a tomar el resultado del cascarón esférico para analizar el campo producido por una esfera sólida. ¿Ya? Tú ya sabes que todo va a estar grabado y tienes que repasar de todas maneras las integrales y toda la cuestión. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de continuar. Muy bien. Continuamos. Vamos a calcular el campo gravitacional producido por una esfera de masa m y de radio r en un punto del eje que pasa por su centro y ubicado a una distancia r del centro. Para esto, vamos a dividir nuestra esfera en varios cascarones esféricos concéntricos y cada uno con su masita delta de m. Entonces yo voy a dividir justamente mi esfera en varios cascarones esféricos. Para un punto exterior, este resultado es un chiste, no tienes que operar nada. ¿Por qué? Porque para cada cascarón, los puntos que están afuera, ya se conoce chochera todo su campo. Si yo divido esto en varios cascarones, cualquier punto fuera del cascarón, su campo de gravedad es conocidazo. Es Gm entre el radio al cuadrado. O Gm, perdón, entre la distancia al cuadrado. Siempre que el punto sea exterior al cascarón. Entonces, para un punto exterior, simplemente hago eso de ahí. Integro nada más. Porque todos van a tener la misma expresión. G por la masa del cascarón entre la distancia desde el centro elevada al cuadrado. Como todos son concéntricos, para todos va a ser el mismo R. Así que simplemente saco de aquí y me sale este resultado directo. Ya, entonces, ese, por ejemplo, es la ventaja cuando tú ya conoces algunas cosas. O sea, ya conoces el del campo, en este caso ahí, y eso sería todo nada más. Entonces, en los planetas, el campo de gravedad producido por un planeta fuera de él, es como si toda la masa del planeta estaría concentrada en el centro del planeta. Ahora, para un punto interior ya no vas a hacer el resultado, porque para un punto interior tú vas a tener como todos son cascarones, para este cascarón azulito, este no contribuye con la gravedad. Porque acuérdate, los puntos dentro del cascarón no contribuyen con la gravedad. Los interiores. Para este no contribuye. Este no contribuye. Este no contribuye. Este sí contribuye. Este sí contribuye. ¿Por qué? Porque para este punto, este va a ser, para este cascarón de aquí, este puntito va a ser punto externo. Y ese sí genera campo. Entonces, aquí hay que diferenciar entre los cascarones que van a producir campo en este punto y los cascarones que no van a producir campo. Entonces, acuérdate. Cascarón. Punto dentro del cascarón, la gravedad vale 0.
punto fuera del cascarón, la gravedad es Gm entre la distancia al cuadrado. Entonces hay que ver justamente quiénes contribuyen y quiénes no. Entonces hay que evaluar ahora cómo sería el campo dentro, en este caso, de una esfera. Por ejemplo, ese punto P que apareció es interior para los cascarones cuyo radio sea mayor que R minúsculo. Aquí está R minúsculo. Entonces, los naranjas, justamente aquí, van a ser los cascarones en los cuales el punto P es punto interno. Entonces, esos puntos no contribuyen al campo de gravedad, porque dentro del cascarón el campo es cero. Entonces, los naranjas no contribuyen. ¿Quiénes contribuyen? Los que tienen un radio menor en este caso o igual que el R que estás viendo aquí. Entonces, de esos tengo que hallar su campo gravitacional. Entonces, atentos. Entonces, si los verdecitos, es decir, los cascarones, para los cuales el punto P es un punto externo o de la superficie, esos van a tener una masita m minúscula. Entonces, yo hago la integral y me sale este mismo resultado. Ahora, mi objetivo es encontrar cuánto vale la masa de los cascarones verdes en conjunto, en términos de toda la masa de la esfera en este caso. Porque m minúscula solamente es la masa de los cascarones verdes que contribuyen al campo en P. Tengo que hallar entonces la masa de esos verdes en términos de la masa total. Muchachos, tú ya calculaste el campo de gravedad. Lo que te falta simplemente es hallar el resultado que te estoy mostrando. Entonces, si la masa está distribuida en todo el volumen, la jugada clásica, ¿no? Masa entre volumen es la densidad. Va a ser la masa entre 4/3 de pi por el radio elevado en este caso pues a Q. Y para las masas verdecitas, las que contribuyen al campo, sería simplemente m minúsculo entre 4/3 de pi por su distancia elevada a Q. De aquí despejamos entonces que la masa de los cascarones verdes, que son los que contribuyen al campo de gravedad, va a ser simplemente la masa total entre el cociente de distancias a Q. Entonces yo reemplazo esta masa aquí, y aquí se va a simplificar en este caso R cuadrado que aparece abajo, y te va a quedar este resultado. Eso va a ser para un punto dentro de la esfera. Fíjate que ya no decae con R cuadrado. Este campo de gravedad crece linealmente con R. De manera que cuando R es 0, cuando estés en el centro del planeta, la gravedad va a ser 0. Para un punto interior, va a depender de la distancia desde el centro justamente hacia el punto interior de la esfera. Entonces ahí ese campo de gravedad, su magnitud va a ser Gm por el radio del planeta, en este caso al cubo, le quiere hablar de la esfera al cubo, o planeta, como quieras llamarlo, multiplicado por esta distancia al punto interno. Entonces, dentro de la esfera, el campo aumenta linealmente con la distancia al centro. Entonces, muchachos, a modo de resumen, para puntos exteriores, como si fuera toda la masa en el centro. Ya ese ya es conocido. Cascarón o esfera sólida tienen el campo igualito a la parte externa, como si toda la masa estaría en el centro. Ese es uno. Pero cuando el punto está dentro de la esfera, hay gravedad. Ya no es igualito como el cascarón. Cuando era cascarón, ahí es 0 el campo de gravedad. Cuando es esfera sólida, el campo apunta al centro y va a depender linealmente de R.
Entonces, para la esfera sólida, el campo de gravedad, ese va a ser el campo justamente, fíjate la coincidencia, cuando R minúscula sea igual a R mayúscula, ya sea que evalúes aquí o que evalúes aquí, te va a salir GMR entre el radio al cuadrado, te va a salir en este caso el campo. O sea, siempre va a ser eso. Entonces, tu campo sería así. Linealmente con R y luego decrece cuando sale del planeta en este caso, o de la esfera. Muchachos, si aproximamos a la Tierra como una esfera, eso vendría a ser el campo de gravedad terrestre. Cómo varía su magnitud y cómo siempre está dirigida hacia, en este caso, el centro. ¿Ya? Así que, muchachos, es una de las cuestiones más interesantes en este caso, ¿no? de este tema, ¿no? Cómo se comporta el campo de gravedad. Por ejemplo, no hemos hecho el campo de gravedad de una barra, por ejemplo, ¿no? Pero puedes plantearte un problemita, buscar un problemita, ¿no? ¿Cómo sería el campo de gravedad de una barra en un punto que está a una distancia, por ejemplo, de la barra, qué sé yo, ¿no? Siempre problemas que sean simétricos en este caso, ¿ya? O, por ejemplo, el campo de gravedad de un cilindro, por ejemplo. También lo podrías, en este caso, como modo de ejercicio, ¿cómo te plantearías el problema? Entonces, cuestiones de ese tipo, ¿no? Para que vean que no son cosas del otro mundo. Al final todo van a ser anillos, esferas y vas a poder resolver. Vamos a ver en este caso, para terminar, cómo varía la aceleración de la gravedad con la altura respecto a la superficie de un planeta. Tienes acá un planeta de masa m sub p, tienes el radio del planeta, y tienes h. H es la distancia desplazada en la línea radial encima de la superficie del planeta. O sea, yo desde la superficie del planeta me voy a desplazar una distancia h en la misma línea radial, en este caso. Entonces, tú ya sabes pues que fuera, si yo llamo d a la distancia desde el centro, esa distancia d va a ser la suma del radio del planeta más este desplazamiento h. Esa es la distancia desde el centro. Esto haría las veces del r minúscula que hemos estado usando cada rato. Entonces, al final, fuera, tú ya sabes que el campo de gravedad se calcula G por la masa entre la distancia elevada al cuadrado. Y te va a quedar este resultado que estás viendo. Esa va a ser la gravedad justamente en ese punto que está ahí. Ahora, hay que tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Si h es 0, estaríamos en la superficie. Si h no es 0, no estaríamos en la superficie. Sin embargo, hay que darnos cuenta de la relación de magnitudes entre h y el radio del planeta. Porque si h es muy pequeño comparado con el radio del planeta, prácticamente la gravedad es la misma que en la superficie. O sea, no nos hagamos en este caso, pues, una idea equivocada, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, subes 100 metros, la gravedad no va a cambiar. Comparado con el radio de la Tierra, que es 6.400 kilómetros, 100 metros es un chiste, no le va a afectar en su magnitud prácticamente nada. Entonces, bueno, para que tomen en cuenta ese detalle. Ahora, cuando h es 0, nosotros tenemos aquí pues que la gravedad le suelen poner el índice sub 0, ¿no? Indicando que es la gravedad a una altura h0 de la superficie, o sea, la gravedad en la superficie. Entonces acá reemplazamos h igual a 0 y nos va a quedar este resultado. Entonces, con
Ahora, esa es la magnitud de la aceleración de la gravedad debido a la gravedad en la superficie. Ahora, un poquito de factorización. Podemos factorizar en este caso el radio del planeta al cuadrado de abajo y reconocer que este término es la gravedad h igual a 0, y esto lo puede expresar como esta suma elevada a la menos 2. Entonces aquí, fíjate, yo voy a analizar cuál sería el cambio de la gravedad. Yo lo puedo formalizar de esta manera. Si yo considero que la distancia h es mucho menor que el radio del planeta, no van a haber cambios importantes. Pero sin embargo, si quiero ser un poco más formal, por así decirlo, yo voy a tener aquí la diferencia de la gravedad a una altura h. Como me desplacé h para arriba, va a ser entonces aquí la gravedad a la altura h menos la gravedad en este caso, pues, respecto a la superficie. Y entonces aquí voy a tener esta resta. Y aquí voy a aplicar lo que es binomio de Newton. Cuando tú tienes 1 más x elevado a la n, ¿ya? Y x es bien pequeño comparado con 1, esto se puede escribir como 1 más n por x, como desarrollando tu binomio y considerando solamente el x a primer orden. O sea, considerando que x al cuadrado va a ser mucho más pequeño que el x, que x al cubo va a ser mucho más pequeño que el x al cuadrado, para que te quedes con esta expresión. Entonces, aquí, como el h es más pequeño que el radio del planeta, este cociente va a ser más pequeño que la unidad. Y entonces, yo desarrollo este binomio de Newton aquí, y al restar con G0, me va a quedar este resultado de aquí. Entonces, ¿vamos a tener un cambio? Sí. ¿Va a ser un cambio grande? No, porque h es pequeño. Pero podemos ver cómo se comporta ese cambio de la gravedad con una altura h. Si el h no es en este caso pequeño, simplemente tendrías que hacer esta resta nada más. Pues. Operar y ver cuál es la diferencia de estas gravedades, cómo cambia la gravedad. Estas ya son aplicaciones. Ya. Ahora, por ejemplo, ¿y qué pasa más bien si nosotros nos desplazamos una distancia h, pero hacia el centro de la Tierra más bien, de manera radial? La gravedad también va a cambiar, y ya tú sabes cómo es la gravedad dentro, en este caso, del esfero. Entonces tienes acá que tu distancia desde el centro ya no va a ser la suma de estas dos. Como tú has bajado una distancia h, tu distancia desde el centro va a ser el radio del planeta menos h. Esa va a ser tu distancia desde el centro. Tu distancia d, tu distancia r minúscula, esa va a ser esa de ahí ahora. Radio del planeta menos h, que es la distancia que tú desciendes de manera radial. Entonces tú ya sabes pues que la gravedad ahí es lineal con la distancia desde el centro. Entonces te va a ser g, la masa del planeta, radio del planeta al cubo, por esa distancia d. Entonces tienes la gravedad aquí. Entonces tú sabes que la gravedad en la superficie es eso, y que la gravedad justamente ahora va a ser gm radio del planeta por la distancia que va a ser radio del planeta menos h. Como tú eres recontra inteligente, factoriza un radio del planeta y te va a quedar g, la masa, entre el radio del planeta al cuadrado, que no es otra cosa que la gravedad en la superficie multiplicado por esta expresión. Es un poco, ahí por ejemplo h sí puede tomar cualquier valor, puede ser pequeño, puede ser grande, ¿no? Pero obviamente menor que el radio del planeta, ¿no? Eso sí creo que es claro. Entonces simplemente restamos y ese vendría a ser el cambio de la gravedad. Es decir, a medida que tú te acerques hacia la superficie,
la gravedad disminuye. Cuando tú te alejas de la superficie, la gravedad también disminuye en este caso. Porque este cambio y el anterior son cambios negativos. ¿Ok? Eso sería en principio todo por hoy. La próxima clase vamos en este caso pues a hablar en este caso de la energía potencial gravitatoria. Porque acuérdate que la fuerza de gravedad es fuerza conservativa. Y como fuerza conservativa, en este caso pues vamos a analizar otras cosas. Tú sabes que el campo de gravedad, aparte que tú ya lo calculaste, tú colocas una masa ahí, ya en este caso tú tienes la fuerza. No, yo lo he hecho bastante despacito, José, para que puedan entender todo. No he acelerado hoy día. He hecho bien despacio. ¿Ya? La primera vez duele, eso siempre es así, ¿no? ¿Ya? Como les decía, vamos a hablar de la parte energética. ¿Ya? Y en este caso, claro, tienen que leer, sí, la grabación es el asunto. Volver a chequearlo otra vez. Ese es el punto clave de todo. Definitivamente. ¿Ya? Y vamos a ver que el campo de gravedad nos da información también de cómo varía la energía. ¿Ya? Esa es, por ejemplo, una parte interesante. La relación entre el campo gravitatorio y la energía. Y vamos a ver un concepto similar al del campo, pero que va a ser escalar, que va a ser en este caso el potencial gravitatorio. Y muchachos, ya vamos a ver también lo que es justamente las trayectorias, en este caso, de los planetas, en este caso, a cómo cambian con la gravedad. Eso va a ser lo más bacán, ya eso vamos a hacer la próxima clase, la próxima semana. Bien, muchachos, sería todo por hoy. Los físicos llevan hasta física 4, los físicos llevan todo, hermano. Todo la física. Ya está. Muy bien, entonces nos estamos viendo, muchachos. Miren, esta ha sido una clase suave, ¿eh? La próxima sí va a ser más brava, ¿eh? Así que ya les voy advirtiendo en este caso, ¿ya? Así que tranquilo nomás, revisen nuevamente, revisen. Ese es el punto, revisen. No es lo complicado, mira, yo creo que lo complicado para ti ha sido esta parte de acá. Ya, esa nota que se te ha complicado la integral nada más. Porque una vez que la sorteas, la integral es fácil. Nada más, pero por eso digo, van a ver ustedes toda la integral, repásenlo con calma nada más. ¿Ya? Pero el chiste va a ser que tú ya no vas a hacer esta integral nunca más, pues vas a usar los resultados. Eso es lo bacán. Tú ya no vas a tener que hacer en este caso ningún cálculo más. Solamente entender los resultados. Esa es la parte importante. Acuérdate, ¿eh? En el cascarón no hay campo adentro. Que ese es justamente el cálculo más palomía de todos. Porque todos los demás son intuitivos. Porque si tú tienes una esfera y te alejas, de lejos la vas a ver como una masa puntual. Pues. Y ya tienes el campo de gravedad de una masa puntual desconocida. O sea, los cálculos son intuitivos. Los palomías son los que son dentro. Ahí donde se complica la cosa. Y por eso tienen que repasar. ¿Ya? Entender por qué salió cero en este caso. Y mira, este punto de aquí, por ejemplo, el que aparece acá, este punto R, ahí esta distancia R de aquí, ese punto que está dentro del cascarón, si tú quieres sumar los vectores todo, te vas a meter un sancochazo porque tú no sabes por qué se hace cero. Y entonces tienen que verlo justamente a partir de estos cálculos por qué salió cero en este caso. Yo creo que eso es lo que más tienes que chequear. Porque los que son fuera de la esfera, esos son cálculos básicos, muchachos. Son sencillos. Hay mucho que cranear. Muy bien, muchachos. Ahora sí, entonces, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense, por favor. Profe, disculpe, Dime. ¿en qué momentos le podíamos hacer consultas? A ver. Bueno, le voy a contar algo, ¿ya? Yo estoy un poquito mal de salud, ¿ya?
ya varias semanas, no puedo hablar mucho. En principio, si es un problema, ¿cómo se llama? Escribe al Classroom. En el Classroom tú puedes mandar, en este caso, algún problema que tengas que no te salga, ¿ya? Entonces, por ahí sí tienes algún comentario, ¿ya? Listo. Ya, muchachos. Bueno, cuídense. Chao, profe, cuídese. Hasta luego.